Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien en sus casas, junto a sus familias. Continuamos con las pequeñas cápsulas que tenemos preparadas para ustedes. En este caso vamos a observar la cápsula número 3 o clase número 3. Les recuerdo que en el caso del electivo, como eh, es una clase y además 45 minutos, se está tomando como una clase semanal, ¿sí? Para que entiendan. Entonces estamos viendo como contenidos que tendríamos que ver en gran parte dentro de la semana, ¿sí? Es por eso que está en la clase 3 porque corresponde a la tercera semana de suspensión. ¿Cuál es el objetivo? Es determinar principales propiedades de las sumatorias. Es decir, habíamos quedado en el tema de sumatorias y es importante que lo retomemos desde ahí. Así que eso nos vamos a dedicar. Primero en esta primera clase correspondiente a esta semana, vamos a analizar todas las propiedades de sumatoria y luego posteriormente en la segunda clase vamos a ver una última propiedad que se llama la suma telescópica. Y junto con eso se van a resolver una serie de ejercicios que son los mismos que están planteados en la guía, ¿sí? Para que ahí se puedan resolver como dudas de cómo aplicar estas propiedades. Así que esta clase es netamente teórica. Ya. Lo primero, recuerden que nosotros habíamos trabajado en clase el concepto de sucesión, ¿sí? Habíamos dicho que una sucesión es una serie de elementos que se suceden unos de otros y que siguen cierta regla o cierto patrón, que ese patrón viene dado por el término enésimo, ¿sí? Entonces aquí teníamos una sucesión. ¿Qué es lo que ocurría cuando recién comenzamos a ver el tema de sumatoria? Es que yo podía empezar a sumar estos términos. Por ejemplo, si yo tenía la sucesión 2, voy a poner una muy sencilla, 4, 6, 8, etcétera, ¿sí? De infinitos términos. Yo en algún determinado punto me podría interesar sumar esto, saber cuánto suman todos estos infinitos términos, ¿sí? Entonces, yo puedo comenzar a sumar. Y antes de introducir el concepto de sumatoria, me interesa que veamos el concepto de sumas parciales, ¿sí? Que es lo que está planteado acá. ¿Qué suma parcial? Es una suma hasta un determinado término. Es decir, no lo estoy sumando todos, sino que estoy sumando hasta un determinado punto. Y así se va llamando, dependiendo del punto donde yo me ubique, es el nombre que recibe la suma parcial. Por ejemplo, aquí está planteado que si yo quiero la primera suma parcial, o sea, que está denotada con S1, que es tomar simplemente A sub 1, porque no lo voy a sumar con nadie más, solo voy a tomar el primer término. Para este caso, S1 tendría que valer, o sea, vale 2, ¿sí? Es decir, que el primer término no lo he sumado con ningún otro término. S2, ¿qué es? Es la segunda suma parcial. ¿Y a qué corresponde según lo que está indicado acá? Es la suma del primer término más el segundo término. Para este caso, la segunda suma parcial, o S2, valdría en este caso 6, porque es el resultado de sumar 2 más 4. ¿Sí? Y así puedo ir obteniendo las distintas sumas parciales hasta llegar a Sn, que vendría siendo la suma enésima. Eso quiere decir, con este subíndice, recuerdo que estoy denotando cualquier número posible. Esa Sn que va a ser es la suma desde A sub 1 hasta A sub n, ¿sí? Y se llama enésima suma parcial. Entonces este es el primer concepto que quería dejar claro, el de sumas parciales. Yo siempre puedo en una sucesión sumar hasta ciertos puntos, y una vez que yo sumo hasta ciertos puntos estoy llamando a eso suma parcial. Habíamos visto que es súper incómodo escribir esta notación de suma, es decir, esta que está planteada acá. Una sucesión de términos, sobre todo cuando son muchos términos o tal vez cuando son infinitos términos. Yo no lo puedo escribir de esa forma. Por lo tanto, existe una notación en matemáticas que habíamos alcanzado a verla en clases, que es la siguiente. Esta es la notación de sumatorias, ¿sí? Y hace referencia al concepto de serie. ¿Qué es una serie? Básicamente una suma de una sucesión, ¿sí? ¿Qué son los elementos importantes que lo alcanzamos también a discutir en clase? Los términos, cada uno de estos términos, obviamente está la letra griega sigma, así que es importante que reconozcan su notación. Este es el subíndice de la sucesión que quiero sumar. Acá tengo los a sub i, por lo tanto debo indicar que es el coeficiente, o sea que es el subíndice i el que va a ir variando, ¿sí? Si yo tuviese una sucesión que fuese a sub j, aquí tendría que estar la j, etc. Aquí indico cuál es el índice que va a ir variando. Y además indico desde qué punto comenzamos a variar y hasta qué punto finalizamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la sumatoria desde i igual 5 hasta 10 de un a sub i,
¿Qué estoy indicando acá? Que voy a partir sumando el a sub 5. ¿Cuál sería la traducción? Aquí voy a poner un igual, disculpen. Sería que tengo que sumar el a sub 5 más el a sub 6 más el a sub 7 más el a sub 8 más el a sub 9 y el último que sumo sería el a sub 10. Eso es lo que estoy indicando con esta forma reducida de notación. Entonces, si se dan cuenta que yo aquí tenía una forma extendida de cómo escribir una suma, pero ahora se puede reducir solo a una expresión, porque esta expresión es lo mismo que yo escribir a sub 5 más a sub 6 más a sub 7 hasta el a sub 10. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de esta notación, que yo reduzco escritura. ¿Sí? Sobre todo cuando tengo sumatorias o series que no tienen índices tan sencillos, es decir, aquí solo estoy sumando 6 términos. Entonces, esa es la notación que debemos conocer. Bueno, obviamente, cada vez que hablamos de sumatorias y cualquier elemento en matemáticas siempre tiene unas determinadas propiedades, que son las que vamos a pasar a revisar a continuación. Ya, tenemos las propiedades. Y la primera propiedad nos indica lo siguiente. Dice que el valor de la sumatoria no dependerá del símbolo que se use como índice. Es lo que les decía en un comienzo, ¿sí? Yo acá los índices, ustedes se pueden topar con distintos índices. Puede ser la letra K, la letra I, la letra J, etc. Lo importante es que su sucesión también le corresponde al mismo índice, ¿sí? Y eso no va a cambiar el valor de la sumatoria. Es decir, que la letrita que está acá como índice puede ser cualquier letra, siempre y cuando se respete y usted comprenda que también corresponde al índice de su sucesión, ¿sí? Es una propiedad súper sencilla, pero indica que no se sorprendan si es que en la sumatoria no aparece siempre el i, porque se suele utilizar el k, la j, etc. ¿Sí? Eso es lo primero. Propiedad 2 dice, la sumatoria de una constante multiplicada por una sucesión es igual a que yo multiplicase la sumatoria de la sucesión por la constante. Es decir, básicamente que puedo extraer la constante de una sumatoria. Cualquier valor constante puede ser extraído de la sumatoria. Eso es lo que indican. Noten que ese C es un valor constante, donde C es una constante. ¿Y qué me dice esta propiedad? Que yo la puedo desplazar fuera de la sumatoria. Y me dedico solo a resolver la sumatoria y después al final el resultado que me dé esta sumatoria lo multiplico por el valor C. ¿De dónde sale esto? De lo siguiente. Supongamos que tenemos la sumatoria acá. Voy a escribir la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? De c por a elevado, o sea, por a sub i, disculpen. ¿Sí? ¿Qué significa esto si lo escribo de forma extendida? Significa que voy a empezar a sumar los distintos términos que corresponden a esta sucesión. Por ejemplo, ¿cuál es el primer término que corresponde a esta sucesión? Vendría siendo c por a sub 1. ¿Cuál es el segundo término que voy a sumar en esta sucesión? Sería c por a sub 2, ¿cierto? Porque ahí está variando el índice y que está acá planteado. El siguiente término sería c por a sub 3, ¿cierto? Más, y voy a continuar. ¿Hasta cuánto? Hasta n. Por lo tanto, el último término que voy a escribir acá va a ser a sub n y también está multiplicado por c. Ahí está, c por a sub n. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Puedo decir de que tengo un término que es común a todos estos términos que están sumando, a todos estos sumandos, ¿cierto? Que es c. Por lo tanto, puedo factorizar por c. Es decir, podría ser c factor de a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más, nos vamos a adelantar hasta a sub n, ¿cierto? Ahí solo lo que hice fue factorizar. Y una vez que factorizo, me doy cuenta de algo. Que esto que está acá es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener c por la sumatoria. Estoy sumando todos los infinitos términos desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? ¿De qué cosa? De los a sub i. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Es que esto que está acá es igual a esto que está acá. Por lo tanto, en sumatorias siempre es válido sacar un término constante fuera de la sumatoria. Es decir, todo lo que no va a variar dentro de mi sumatoria
simplemente puedo llegar y sacarlo. Siempre y cuando no estén sumando. Aquí, ojo, hay una multiplicación de por medio, ¿sí? Así que esa es la primera propiedad. Siguiente. Dice, propiedad 3. La sumatoria de una suma o una resta es lo mismo que separar la sumatoria en suma y resta. Eso es lo que se plantea acá. Es decir, que si yo dentro de una sumatoria tengo una suma o resta, es lo mismo que plantear dos sumatorias. O tres sumatorias dependiendo de la cantidad de sumandos que tenga dentro de la misma sumatoria. ¿Cómo se demuestra esto? De la siguiente forma. Lo vamos a demostrar para la suma y después ustedes lo van a hacer obviamente para la resta. Entonces, ¿qué me indica esto? Que esto va a ser desde i igual 1 de a sub i más b sub i. Si eso es lo que tenemos. Ya, eso es igual a qué cosa. Si es que nosotros comenzamos a desarrollar esto de manera extensa, ¿qué me quedaría? O sea, por extensión, disculpen. ¿Qué me quedaría el primer término? El primer término sería a sub 1 más b sub 1. ¿Sí? Como es una suma, no lo voy a escribir con paréntesis porque no va a tener problemas con los signos. Pero ahí está el primer término. El segundo término, ¿cuál sería? A sub 2 más b sub 2. El siguiente sería a sub 3 más b sub 3. Pero me voy a saltar hasta escribir el último, que vendría siendo a sub n más b sub n. ¿Sí? ¿Qué me doy cuenta? De que aquí puedo aplicar propiedades de número. Recuerden la asociatividad, recuerden la conmutatividad, todas esas propiedades que me permiten que están garantizadas por la suma. Y puedo hacer lo siguiente, puedo juntar todas las a y juntar todas las b. Y esto me quedaría como está indicado acá, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más hasta a sub n, ¿cierto? Lo podría juntar todo en un comienzo, después más, y junto todas las b. En este caso sería b sub 1 más b sub 2 más b sub 3 más b sub n. Ahí está. ¿Y qué me doy cuenta? De que esto es la sumatoria de a sub i desde i igual 1 hasta n. Y esto que está acá, hay un signo más acá, ese que está ahí, por si acaso, más la sumatoria de los i igual 1, pero ¿de qué cosa? De los b sub i hasta n. Por lo tanto, ¿qué cosa acabo de demostrar? Que efectivamente que la suma se puede separar en dos sumatorias. ¿Sí? Así que es una propiedad que va a ser siempre válida, que es la que está presentada ahí. Propiedad 4 dice, ¿qué cosa? Dice que si yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de una constante, el resultado va a ser igual a multiplicar el límite superior por la constante. Aquí faltó un igual por si acaso, ahí pongan un igual. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo concluyo eso? De la siguiente forma. Escribimos la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿De qué cosa? De c. Esto va a ser igual a qué cosa. Como c es una constante, el primer término va a valer c, c, c. Es decir, siempre voy a estar sumando c, porque todos los términos son c. Eso es lo que la hace constante. Más hasta que lleguen en un punto, en que el último término también va a ser c. ¿Cuántas veces tengo esto? N veces. ¿Sí? O sea, aquí tengo n veces el valor c. Por lo tanto, esto es lo mismo que multiplicar a n por c. ¿Sí? Y ahí tengo efectivamente el valor de la sumatoria. ¿Sí? Para una constante. Esta propiedad también es súper útil porque siempre que quiera sumar una constante es simplemente multiplicar esa constante por el índice superior. Propiedad 5. ¿Qué plantea? Plantea exactamente lo mismo, solo que, noten algo, todas las propiedades hasta el momento se habían definido con i igual a 1,
¿sí? Todas las propiedades anteriores siempre consideran que i es igual a 1. Pero ¿qué pasa si es que i no es igual a 1? Por lo tanto, existe una propiedad en donde si yo quiero sumar una constante y i no es igual a 1, tengo que la suma resultante es eso que está acá. Siempre y cuando p sea obviamente menor que n, por algo este límite inferior y este límite superior, ¿sí? Y c es una constante real que no depende del valor del índice. Nuevamente, al ser constante no va a depender, siempre voy a ir sumando el mismo valor. Entonces, ¿cómo me quedaría este caso? Me quedaría la sumatoria de i igual p. P se indica que es un número que es distinto de 1, ¿sí? Puede ser 1, puede ser cualquier número. Eso es lo que indica. Hasta n de c. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser nuevamente c más c más c más c más c. ¿Sí? Pues lo importante es que nosotros descifremos aquí cuántas veces estamos sumando c. La pregunta aquí es, ¿tengo n veces c? No, porque no comencé desde 1, por lo tanto no estoy sumando desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n, sino que de partida tengo n menos p veces. ¿Sí? Caso concreto, por ejemplo, si yo estoy sumando desde i igual, voy a poner más sencillo que se me ocurra, desde i igual 6 hasta 8, ¿sí? Estoy sumando el 2. ¿Qué va a ser esto? Esto sería 2 más 2 más 2. ¿Por qué 3 veces? Porque este corresponde a cuando i vale 6. Ok. Cuando i vale 7. Ok. Cuando i vale 8. Ok. Entonces noten lo siguiente. Aquí como yo obtengo que son 3 veces. De la siguiente forma. Vendría siendo el 8 menos el 6. Pero además le tengo que sumar 1. Porque no basta solo la resta, porque debo considerar este como primer término. Si yo hago la resta, simplemente estoy obteniendo la diferencia entre los dos números, ¿sí? Pero yo también debo considerar al 6 como un paso válido. Por lo tanto, debo sumarle el 1, que hace que el 6 también forme parte de esta sumatoria. Entonces, en este caso, efectivamente, estoy sumando este n menos p veces, pero para considerar de que comenzamos desde el p a sumar, debo sumarle 1, ¿sí? Por lo tanto, este sería el factor por el cual multiplico el valor de c. Y es donde llego de que esto es igual a c veces n menos p más 1. ¿Sí? Y ahí puedo sumar una constante, siempre y cuando esto no comience desde el valor 1, que está indicado ahí. La siguiente propiedad es la que se plantea ahí, que lo que me ayuda a esto no es una propiedad, sino que podemos hacerlo que es como es algo que yo puedo deducir, ¿sí? A partir de el trabajo con sumatoria. ¿Qué indica? Noten que, ¿qué ocurre si yo tengo una sumatoria en donde mi índice no comienza desde 1? Es decir, que comienza desde una letra m cualquiera. Todas las propiedades anteriores, salvo la última que acabamos de revisar, siempre solicitan de que el índice o límite inferior tiene que ser 1. Es decir, que comenzamos desde 1 hasta un n. Pero ¿qué pasa si no ocurre eso? Lo que pasa es que siempre puedo esta sumatoria que no comienza desde 1 transformarla en dos sumatorias que sí comienzan desde 1 y eso está garantizado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Esto va a ser la sumatoria, voy a escribir la primera sumatoria desde i igual m hasta n de a sub i. ¿Sí? Esto sería igual a ¿qué cosa? Primero sería a sub m, porque el primer término, partimos desde m, más a sub m más 1, ¿sí? Más, continuamos, ¿hasta cuál vamos a llegar? Hasta el a sub n.
¿cierto? Esa es la suma que está planteada ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto me dice que yo podría hacer lo siguiente. Yo podría, para transformar esto, sumar desde i igual 1 hasta n todos los términos de a sub i. O sea, sería sumar el a sub 1 más el a sub 2 más, vamos a ver puntitos acá. En algún momento vendría el a sub m más a sub m más 1 más, vamos a poner muchos puntitos acá, hasta que en algún momento va a llegar a sub n. ¿Sí? Yo podría plantear la sumatoria desde el 1 hasta el n y en algún momento obviamente pasaríamos por el m porque es parte de esta sumatoria y terminaríamos nuevamente en n. Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta? De que esta sumatoria es similar a la que está arriba, solo que debo restarle toda esta parte. Toda esta parte está de más con respecto a la sumatoria de adelante. Es decir, que yo quiero esta sumatoria, pero desde aquí hasta hacia adelante. Eso quiere decir que a esta sumatoria, que es la que comienza desde i, le debo restar ¿qué cosa? Le debo restar una sumatoria que vaya nuevamente desde 1, pero hasta m-1, es decir, justo el término anterior a m. Por eso acá está planteado de esa forma. Miren, esto va a ser de la siguiente forma. ¿Cuál es la otra sumatoria? Sumatoria desde i igual 1 hasta m menos 1. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? A sub 1 más a sub 2 más punto, punto, punto. Y vamos a terminar en a sub m menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me doy cuenta? De que si yo a esta sumatoria le resto esta sumatoria, es decir, a esta sumatoria que tiene todo esto, yo le resto desde aquí hacia allá, efectivamente me quedo con la sumatoria inicial, que es la que yo estaba buscando. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre estas tres sumatorias que acabo de explicar? De que esta que está acá planteada, que le vamos a poner 1, es igual que tener esta sumatoria que es la 2 y restarle la 3. Eso es lo que está planteado acá arriba. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que una sumatoria que tenía índice m, ahora la planteo como dos sumatorias de índice i. Y eso a la vez me permite aplicar todas las propiedades que vi con anterioridad. Por eso la importancia de esta propiedad que está planteada de recién. ¿Sí? Denle una vuelta a esto. Es un poco difícil de procesar todas estas propiedades, pero de a poco. Recuerden que la próxima clase nos vamos a dedicar a resolver ejercicios. Sumatorias notables. Este es un dato que nos va a servir mucho, que es sumatorias para algunas series que son muy conocidas. Por ejemplo, ¿qué indica esta primera sumatoria? Desde k igual 1 hasta n. ¿Qué estoy sumando aquí? Los números naturales. Es decir, que la primera sumatoria que está planteada acá, le voy a poner número 1, es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más n. La forma resumida de sumar todo eso es esa que está acá. La vamos a ocupar mucho, así que tienen que saberlas. Y asimismo se indican las siguientes, que es la sumatoria de los k cuadrados. Sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, etc. Y es igual a esta expresión que está acá. Y la última, los números al cubo, ¿sí? 1 al cubo, 2 al cubo, más 3 al cubo, etc. Queda por la suma total que resuelta por esa expresión que está planteada ahí. ¿Sí? En donde, ¿qué es el n? Recuerden que el n corresponde al índice superior de la sucesión. ¿Sí? O sea, de la sumatoria, disculpen. Con eso vamos a dar un cierre y que les recuerdo que analicen las propiedades, observen, apréndanlas, porque las vamos a utilizar constantemente. Nuevamente repasen el concepto de sucesión si es que aún no lo tienen claro, porque recuerden que ahora vamos a estar sumando elementos de las sucesiones. Así que esos son los consejos. Espero que estén bien, nos vemos en una próxima clase. Saludos.